y mientras se organizan, me gustaría dar lectura al currículum de la moderadora, la fiscal Lisette Hernández Navarro, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara de igual manera, con la tesis Justicia Restaurativa y Garantismo. Ella colaboró en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, en la Secretaría de Seguridad Pública, como directora con adscripción a la Secretaría Técnica. De igual manera, estuvo en el Young Men's Christian Association, en el área de atención a víctimas y refugiados de guerra de países en conflicto, en Montreal, Quebec. De igual manera, estuvo en la Dirección de Seguimiento, Orientación y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como fiscal de Derechos Humanos perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Y sin mayor preámbulo le cedemos el uso de la voz, licenciada Lisette. Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes. Sabemos que han sido 2 días muy arduos de trabajo. Este es el primer panel de los 2 días de nuestro congreso y considero que es muy enriquecedor. Sabemos todos que el tema es la seguridad ciudadana. Mucho se ha tocado desde que dimos inicio con el diputado Trino Padilla, posteriormente el fiscal general. Después tuvimos la oportunidad de que la doctora Estela Baracaldo nos hiciera una gran aportación. Estuvimos platicando desde el día de ayer sobre la construcción de las políticas sobre seguridad ciudadana, mismas que deben de incluir estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límites infranqueables para las intervenciones del Estado. También estuvimos viendo que es necesario que las políticas públicas para una seguridad ciudadana deben estar sustentadas por su naturaleza, ya que requieren los tiempos de ejecución en medianos y largos plazos. Estas características todos sabemos que significan que la implementación de las políticas públicas no pueden medirse de acuerdo a la duración de un periodo de gobierno. En consecuencia, para hablar de seguridad ciudadana, también sabemos que se requiere sostenerse en fuertes consensos políticos y amplios, así como acuerdos sociales, ya que estos aspectos son fundamentales y centrales para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. A través de este panel, a mí me gustaría invitarlos a todos ustedes a reflexionar sobre los factores y poder generar medidas realmente eficaces para poder establecer condiciones que nos ayuden a mejorar la vida no solamente de los jaliscienses, sino también de todos los mexicanos. Es así que para iniciar me gustaría mucho presentarles a nuestros panelistas y dar una semblanza de sus currículums. Quiero decirles que desde que acepté ser la moderadora, leí cada uno de ellos y me percaté que son unos currículums muy amplios, por lo que me permití también hacer un resumen de lo que podría ayudarnos a conocerlos un poquito y por qué están en este panel de seguridad ciudadana. Primero que nada, el doctor Dante Jaime Aro Reyes, tiene su doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Heidelberg, Alemania. Actualmente es presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara. Ha sido ponente del primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses en la ciudad de Chihuahua. También fue ponente en el segundo Congreso Internacional de Política Criminal y Seguridad Pública. Es director general del Instituto de Estudios Jurídicos. También director de la revista jurídica jalisciense que edita la Universidad de Guadalajara. Investigador dentro del Instituto Max Planck de Derecho Público y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, y abogado asociado de la firma denominada Abogados en Estrategia Corporativa en Guadalajara, México. Dentro de sus publicaciones es un libro que está titulado en alemán, en español su traducción es Las segundas cámaras en los sistemas federales, publicado por la editorial Tenea de Berlín, en Alemania. Publicó la obra Seguridad Ciudadana,
la obra Informe Jalisco, más allá de la guerra contra las drogas, y el Sistema de Seguridad Pública en Jalisco y sus municipios. Arrancamos con nuestro primer panelista. Las reglas que tenemos para este panel son 10 minutos para cada uno de ustedes. Al terminar, tendremos una segunda ronda de 5 minutos para conclusiones o aportaciones y posteriormente me permitiré dar una lectura a las conclusiones generales. Si ustedes me permiten, nuestro segundo ponente será el maestro Pedro Javier Carrasco y es entonces cuando daré lectura a su currículum. Entonces, así sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera desde luego agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, especialmente a los que han hecho posible este Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, a la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado, la Fiscalía General, el ITEI, desde luego a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer muy en especial a la doctora María Esther Avelar por la magnífica puesta en escena, a todo su equipo de colaboradores que hacen posible que nos encontremos aquí. Desde luego a mis compañeros panelistas, es una amistad, compañero de maestría de Seguridad Pública, fiscal de Derechos Humanos, muchas gracias, es un honor y sobre todo estar aquí frente a todos y cada uno de ustedes en esta charla, para mí representa totalmente un privilegio que realmente agradezco que nos encontremos el día de hoy. Yo en estos 8 minutos, 9 minutos que me quedan, quisiera tomar en cuenta la parte de un esquema que me permití preparar para poder dar. Bueno, el pasar, como se tiene una concepción para entender a la seguridad ciudadana, de un paradigma, el cambio de paradigma de una concepción estadocéntrica, un estado policial, un estado donde se rige la parte del derecho penal del enemigo, hacia lo que es el centro de interacción de las políticas públicas, las instituciones propias, la parte de poner como eje articulador las instituciones, la paz social a costa de lo que sea, es esa transición que se ha dado en diversas partes del mundo, específicamente en Latinoamérica, hacia una transición que el día de hoy se está viendo y que es materia de esta circunstancia. Tenemos aquí el esquema de lo que es seguridad, la parte de una castigo y la parte de cárcel. En este sentido quiero llegar a la parte del componente que se tiene, aquí está. Es en este tiempo asignado cambiar ese paradigma hacia lo que es una concepción antropocéntrica, es decir, poner a ciudadano, a el habitante, al ser humano como centro de la interacción de las políticas públicas, es lo que conlleva a entender la seguridad ciudadana. Este concepto, desde luego, se desprende de un concepto mucho más amplio que se da en el marco del Programa Nacional de las Naciones Unidas, el PNUD, a partir de la época de los 80s, en donde se concibe la parte de darle al ser humano una categoría de sentirse libre, ausente, a través de una seguridad humana, con diferentes categorías, como son la parte de la categoría de seguridad médica, seguridad alimentaria, seguridad medioambiental, seguridad política, y la parte de seguridad personal y seguridad de la comunidad se vienen a transcribir en nuestro Estado, en nuestras circunstancias, como lo que es la seguridad ciudadana. Entendiendo el concepto de seguridad ciudadana como un sinónimo de seguridad del hombre, en donde giren alrededor las políticas públicas y esencialmente con los elementos detonantes que he puesto aquí. Primero, la parte de una participación, un respeto irrestricto de los derechos humanos, y la parte de que ese centro que ocupa, en este caso, el individuo, sea materia para que se pueda dar. Y no se puede entender esto sin lo que nosotros vemos con una participación ciudadana, una parte que tiene que ir en la concepción de una participación de toda la trinchera de la sociedad en sus diferentes elementos integradores,
así como lo decía el biólogo del tejido social, hay que tratar de participar, y la seguridad ciudadana es brincar a ese nuevo paradigma que se necesita, a ese nuevo paradigma que es precisamente el romper esa tradición de estados totalitarios, de estados concentradores, de estados policiales, y que muchas veces en la teoría, a nivel constitucional, nos marcan con las reformas constitucionales de junio del 2008 y de junio del 2011 con respecto a una reestructuración en materia de seguridad y justicia y derechos humanos, a un cierto tipo de elementos integradores que aspiramos, y sin embargo, en la praxis, en esa antinomia constitucional, se está plasmando muchas veces por las cuestiones de concentración, por las cuestiones de convivencia y de interés, como un Estado muchas veces policial, con los elementos que se integran. Es por eso que hablar hoy en este Congreso sobre seguridad ciudadana y desarrollo urbano es importantísimo el buscar en lo que se está haciendo lo que se debe de hacer, es decir, el buscar esa incidencia en la parte que tiene que ver. Y en este punto que nosotros estamos viendo, se toca un aspecto importantísimo que es esencialmente la participación de la sociedad, la participación del colectivo, de la comunidad, del habitante. Y esta participación no se puede entender en un ámbito que estamos nosotros construyendo desde las diferentes trincheras, si no se entiende bajo los diferentes elementos. Y es precisamente dentro de este gran concepto de seguridad ciudadana, que volvemos a repetir, que se tiene en el centro de una política integral, las diferentes situaciones multidimensionales y multidisciplinarias, la parte de una atención a la vivienda, a las oportunidades, a la parte de un desarrollo armónico, una calidad de vida, empleos bien remunerados, oportunidades para jóvenes, oportunidades para adultos, vivienda, etcétera, es decir, en los diferentes aspectos para que pueda detonarse, y en esto entra el elemento esencial de tener la parte de una participación ciudadana. Esta participación tiene que darse en diferentes elementos. El primero es, se tiene que dar de manera organizada. Es decir, no se puede entender una participación si no está organizada, porque esa desorganización hace principalmente que se den situaciones en donde no se pueda de alguna manera llevar la voz. El empoderamiento ciudadano tiene que darse a través de la construcción de acuerdos en el nivel de ciudadano contra ciudadano, en el nivel de ciudadano con su mismo compañero, con su mismo habitante, con su mismo habitante de la sociedad. En este sentido, primero es la parte de estar organizado. Y luego se pasa a un estatus que es una ciudadanía comprometida, en donde esta ciudadanía está rehaciendo los valores cívicos de proactividad, donde tiene que establecerse, dar en ese sentido lo mejor que tiene para poder entrar a ese elemento. Desde luego se tiene que tener una ciudadanía informada, informada de lo que pasa a su alrededor, en su entorno, informada de lo que está sucediendo, y en la medida que tenga estos elementos de información, va a tener obviamente mayores elementos para poder tener y dar ese estatus de exigencia que tanto nos hace falta. Marcar en la parte de las políticas públicas una participación proactiva de la ciudadanía, con la finalidad de incidir en la realización de las políticas públicas, en su monitoreo y sobre todo en su evaluación, para poder de alguna manera reducir sustancialmente la problemática de inseguridad que nos aqueja. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Y en ese sentido, uno de los grandes retos que se tienen en este aspecto de seguridad ciudadana es desde luego el retornar esa confianza, esa falta de credibilidad de las instituciones establecidas, de las instituciones de gobierno hacia los ciudadanos, y que por lustros de alguna manera se ha ido desquebrajando, se ha ido perdiendo, se ha ido alejando. En ese sentido es el gran reto que se tiene por cualquier actor, ya sea en este caso operador o cualquier político o funcionario que vaya a ser en estos tiempos electorales que se avecinan, en devolverle al ciudadano esa confianza, el retornar esa comunicación
que luego da confianza y confianza da colaboración y colaboración va a dar trabajos exitosos, sobre todo en materia de prevención y de seguridad. Es indispensable el que se vuelva a retomar y sobre todo tener como punto de partida en cualquier eje, proyecto integrador que se pueda vincular y tener ese punto de partida al ciudadano, el habitante. Yo le he dicho que quién mejor que conozca su realidad sino el vecino, el que vive ahí, es el que conoce la realidad. Y muchas veces los trabajos que se han hecho, que han sido obviamente con gastos muy fuertes, a veces no tocan esta base y se hacen en un escritorio alejados de esta realidad. Por eso ese reto, vuelvo a decir, que tienen las autoridades, las instituciones en poder retornar los aspectos de confianza y que desde luego es un trabajo que no se va a solucionar de la noche a la mañana. No es un trabajo que vaya con los tiempos electorales, no es un trabajo que se tiene que resolver rápido, sino es un trabajo de mediano y largo alcance, pero que se tiene que empezar a sembrar, es la construcción de lo que nosotros llamamos la participación ciudadana como elemento esencial e integrador de esto que es seguridad ciudadana. Esto va a dar como punto de partida para la siguiente intervención. Muchas gracias. Agradezco la puntual ponencia que nos da el día de hoy el doctor Dante. A continuación, el maestro Pedro Javier Carrasco Rueda Quijano, de quien me permito leer un extracto de su currículum. Es maestro en Derecho con especialización en Administración de Justicia y Seguridad Pública en la Universidad Panamericana, donde también tiene una especialización en Derecho Constitucional y Amparo. Actualmente y desde hace muchos años funge como secretario técnico del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Dentro de su experiencia laboral ha sido asesor jurídico del secretario de Educación y Cultura del Gobierno de Jalisco, secretario técnico del Departamento de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de Jalisco y secretario particular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Les pido que lo recibamos con un fuerte abrazo. Gracias. Si me permiten, voy a usar esta parte del escenario para explicar de mejor manera el esquema gráfico y aprovechar los 10 minutos que nos están facilitando. Bueno, agradezco al Sistema Universitario Virtual, rector, que nos inviten para discutir estos temas. Sé que estos 10 minutos no van a ser muy sustanciales para algunos de ustedes o para muchos de ustedes. Lo serán los siguientes minutos cuando abramos un debate y una sesión de preguntas y respuestas. Seguramente ahí vamos a discutir temas que a ustedes les interesa mucho. Miren, vamos a señalar primero las malas y luego las buenas. Las malas noticias es que todavía nos falta mucho para desarrollar un concepto propio en México de seguridad ciudadana. La licenciatura en seguridad ciudadana, de la que veo muchos asesores y estudiantes aquí, lo cual me da muchísimo orgullo, es de los pocos programas académicos en Latinoamérica y en México, por supuesto, que están abordando este nuevo enfoque. Y este nuevo enfoque exige no solo un desarrollo teórico, sino mucha de la aplicación práctica que todavía no se desenvuelve bien en nuestro país, en nuestras instituciones. Las buenas noticias son de que con programas como este, con discusiones como esta actividad académica, empezamos a abrir los debates, los caminos para poner, como dicen, los puntos sobre las sillas. Antes de que nuestra amiga Lisette me vaya a cortar abruptamente el tiempo de mi intervención, voy a tratar de dar un recorrido nada más para proponerles a ustedes algunos temas de debate. El tema de seguridad ciudadana, ya muchos de ustedes ya lo saben porque están en la licenciatura, viene de una evolución lógica y natural de otros conceptos como el de seguridad pública, seguridad nacional, y tiene que ver con una nueva relación entre el Estado y la sociedad, donde efectivamente las personas son el centro de atención. Esto se oye un poco romántico, un poco idealista, pero no lo es. Antes, en el enfoque de seguridad nacional y de seguridad pública,
el centro de la política de seguridad no lo ocupaban las personas, lo ocupaba el Estado, la ley, el orden público, la policía y las instituciones. Ahora, con este nuevo enfoque, se trata de arropar a las personas y a sus comunidades frente a amenazas y riesgos que pueden colocar en grave vulnerabilidad desde su integridad física, psicológica, hasta su entorno inmediato. Y no solo de amenazas provenientes del hombre o amenazas antropogénicas, sino incluso amenazas de la propia gestión de los procesos con la interacción con la naturaleza, riesgos naturales también. Este es el enfoque que utiliza la licenciatura en Seguridad Ciudadana, el cual siguen muchos de los que están aquí presentes en su estudio, y es un concepto que todavía sigue en construcción, hay que decirlo. Cuando me invitaron a esta actividad académica me llamó mucho la atención que quieran no solo abordar el enfoque de seguridad ciudadana, sino una de sus vertientes, que es la dimensión espacial de la seguridad ciudadana. Y como ustedes saben, la dimensión espacial tiene ahora un desarrollo, por ejemplo, en Europa, muy grande, que es la seguridad urbana. ¿Qué significa eso? La mayor parte de la población está agrupada ahora en grandes centros urbanos, en megalópolis, y constituye uno de los temas más complejos de estudio para comprender cómo es la relación entre los tres vértices de relaciones sociales, uso, apropiación, identificación del espacio y la violencia y la victimización. Ese tipo de relaciones, de triángulos, son muy complejos y tenemos que irlos estudiando y desentrañando, sobre todo que ahora, por ejemplo, las políticas de prevención que asume el Estado mexicano tienen que ver con una intervención en zonas urbanas. Se habla ahora de acupuntura urbana, se habla ahora de focalización de zonas, se habla incluso de la propuesta en Jalisco de los laboratorios de seguridad ciudadana, focalizados en terrenos y en comunidades específicas, todo lo cual nos lleva a replantear los antiguos paradigmas de la policía, la justicia, la percepción y la propia construcción social de lo que entendemos por seguridad. Yo les quiero mostrar esta diapositiva que me parece que va a ejemplificar mucho de lo que ojalá fueran las conclusiones de esta actividad. Miren, la seguridad urbana, que es parte de la seguridad ciudadana o la dimensión espacial de la seguridad ciudadana, tiene que ver con la identificación de riesgos asociados a la gestión del espacio público. La gestión del espacio público tiene que ver también con su percepción, tiene que ver con su uso, tiene que ver con su identificación. Esto no es de ninguna manera conceptos nuevos. Miren, les voy a mostrar, bueno, el triángulo del delito, eso muchos de ustedes lo dominan, son los delitos de oportunidad. Pero yo aquí les quiero mostrar a algunos doctrinistas y estudiosos, sociólogos del espacio, criminólogos del espacio y estudiosos de las culturas sociales del espacio. Yo les recomiendo mucho, además de James Jacobs y de Oscar Newman, les recomiendo a Edward Hall. Edward Hall tiene un libro estupendo que se llama La dimensión oculta. Para a quienes les interese saber qué influencia tiene el espacio en la violencia, en la cultura, en la forma en que las personas se apropian de sus espacios íntimos y sociales y públicos, lean ese texto. Cada cultura en el mundo tiene una dimensión, incluso medida en metros, no inventada, de cuál es el espacio íntimo, cuál es el espacio público, cuál es el espacio de tensión personal, y todo lo cual se relaciona con la manera en que construimos nuestros asentamientos humanos, nuestras viviendas y cómo nos relacionamos unos con otros. Ya desde entonces, Edward Hall decía que una de las crisis más terribles que iba a vivir la Unión Americana, Estados Unidos, era el terrible estrés a que se someten las minorías étnicas, en aquel entonces, los afroamericanos y los hispanos, en las zonas urbanas de Norteamérica, cuadradas, cuadriculadas, con cierto espacio, de las cuales las culturas de las que provienen estas etnias mayoritarias no están acostumbrados. Genera tensión y muchas de esas tensiones pueden provocar no solo en la percepción de una cierta inseguridad, sino incluso en violencia interpersonal.
quiero que dejarles esos temas para mostrar que no es de ninguna manera un tema nuevo, es un tema nuevo en seguridad y mucho más nuevo en seguridad como política pública, por lo que yo sí les quiero pedir que veamos hasta qué nivel estamos comprendiendo el nivel del modelo de seguridad ciudadana, o sea, qué es, en qué consiste, y en qué consiste la dimensión espacial de este modelo de seguridad ciudadana. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia establece, no lo invento yo, que habla de el estudio, comprensión e intervención en espacios públicos y en espacios urbanos, pero para intervenir ahí hay que comprender lo que sucede en esos lugares, y es ahí donde tenemos muchas vulnerabilidades y fallas y déficit en cuanto a metodologías y enfoques. ¿Qué retos hay? Los diagnósticos, por supuesto, nos horrorizamos, con Lisette lo comentamos muchas veces, nos horrorizamos cuando vemos instituciones públicas que hablan de programas de prevención prefabricados, que dicen, yo tengo el programa verde, azul, amarillo y blanco, y si veo una comunidad con problemas, pues voy y le aplico uno de ellos. Eso es terrible, eso es precisamente anticientífico y completamente dañino para lo que puede funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Diagnosticar con las herramientas adecuadas qué es lo que sucede ahí para entonces diseñar un instrumento o un conjunto de metodologías ex profeso. Bueno, antes de terminar, y seguramente las preguntas y respuestas serán lo interesante, quiero dejarles una reflexión. Que todo este reto que tenemos como sociedad hoy en día nos debe llevar a reflexionar a diversos sectores de los que estamos involucrados en los temas de interés social, en especial arquitectos, urbanistas y profesionales de la seguridad, a valorar el papel del medio ambiente. Ya la mayoría de la humanidad está en zonas que pueden ser intervenidas, controladas desde el espacio, y desde ahí definir consecuencias de las conductas sociales a gran escala. El reto que está ahí es pensar en que el uso del espacio tiene que ser para el hombre, no al revés. Gracias. Muchas gracias, maestro Carrasco, por su valiosísima intervención. A continuación, me permito presentarles a la doctora Silvia Ruth Magaña Valdés. Ella, en su formación académica, tiene un doctorado en Gerencia y Política Educativa. Obtuvo el grado en este año 2014 con mención honorífica y reconocimiento del cum laude en la Universidad de Baja California. Tiene una maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior por nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara. Su cargo actual es como docente de la materia de Metodología de la Investigación, Administración Pública y Administración de Recursos Humanos en el Colegio del Aire. Es asesor titular de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana y la Licenciatura de Administración de las Organizaciones en la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Como experiencia laboral, ha sido docente en la Escuela Libre de Estudios Universitarios y coordinadora de proyectos educativos en el Colegio del Aire. Como publicaciones tenemos el análisis de las políticas educativas en México en el contexto de la apertura comercial, el caso de la Universidad del Valle de México. Así que le cedo el uso de la voz a la doctora, recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, me voy a permitir levantarme, soy muy inquieta, quien me conoce como maestra saben que no soy de estar sentada mucho tiempo. Ok, yo vengo presentándoles el cambio de paradigma de seguridad ciudadana en México, un análisis comparativo de los conceptos de seguridad humana, ciudadana, nacional y pública. ¿Qué es un cambio de paradigma? Normalmente escuchamos la palabra de paradigma, un cambio de paradigma, y creemos que es darle la vuelta a lo que nosotros teníamos antes. Pues bien, como decía el maestro Carrasco, los cambios políticos, económicos y sociales en México que han mostrado a finales del siglo pasado y desde el principio de este siglo, así como el paso a la democracia que hemos tenido en México, han obligado a tener cambios de paradigma referentes a la seguridad. Sin embargo, no solamente en seguridad en general, sino que esto también se encuentra la conceptualización de seguridad ciudadana, misma que no se encuentra en el marco constitucional
de la Constitución Política Mexicana, y es por ello que se considera pertinente también mencionar que no así se encuentra mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sin embargo, se encuentra solamente mencionado, no se encuentra definido, ¿sí? Entonces tiene como referente, nosotros lo usamos exactamente para discutir y poder construir en torno a ello un reajuste serio y de fondo quisiéramos dentro de la academia. Sí, es muy poco el tiempo y la verdad se tendría un análisis más profundo. Dicho concepto, a mediados del siglo XX, a nosotros nos enfocaba los elementos, como lo han mencionado los anteriores ponentes, sí, asociados con el Estado, como son integridad territorial, estabilidad política, defensa del territorio. Hoy se debaten, por lo que escuchamos, propuestas como las contenidas en el concepto de seguridad humana y seguridad ciudadana que se orientan a proteger los derechos del ser humano en una amplia expresión que rebasa más allá del ámbito de la criminalidad. Pese a lo cambiante de las ideas impuestas de los diferentes organismos y pensadores en la materia, los conceptos cambian de acuerdo a un enfoque actual y apegado a nuevas concepciones de cada estado, razón por la que seguramente nos lleva a la necesidad de un cambio de paradigma en el concepto de seguridad ciudadana. Otro punto medular que se considera importante mencionar en este momento, antes de iniciar esta comparación de los diferentes conceptos, ¿sí?, es que si bien se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 3, que mencionan como la vida, libertad y seguridad. En la Convención Americana, en el artículo 7, lo mencionan como la libertad y seguridad. Y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9, libertad y seguridad personales. Ciertamente son dignos de tomar en cuenta, así como la participación ciudadana como un punto de corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, ya que el tránsito por la democracia también significa tener la necesidad de incorporar tareas que antes eran exclusivas del Estado, ahora tengan esta corresponsabilidad con la ciudadanía. En otras palabras, realizar actividades en un esfuerzo vinculado. Aprovecho este diálogo para poder señalar que en el ámbito educativo, nuestra benemérita Universidad de Guadalajara es la primera en hacer un cambio en cuestión del paradigma de referente a la educación, ya que si bien por décadas se habían formado quienes defiendan, litiguen y apliquen leyes, como son los abogados, quienes investiguen, criminólogos y criminalistas en el área de maestría, quienes realicen políticas, politólogos, por mencionar algunos, por primera vez existe una carrera en donde se forman profesionistas en el ámbito de seguridad ciudadana, quienes adquieren las competencias que le permiten identificar, evaluar, contextualizar factores de riesgo, teniendo una visión sistémica de seguridad. Asimismo, tendrán una visión transdisciplinaria en estricto apego a los derechos humanos. Un nuevo cambio se percibe en lo tocante entonces a involucrar el microentorno, ¿sí? Y como es este programa que hoy día lanza el municipio de Zapopan, el que se le tituló en esta misma semana, Blindando a la Niñez. Ese es un nuevo cambio de paradigma donde empiezan a involucrar a los padres de familia, a los educadores, junto con el niño, para que cuando este niño crezca, este niño sea capaz de defenderse, de poder visualizar cuando está en peligro, en riesgo. De la misma manera, tenemos el programa que se lanzó en secundarias, en este mismo mes de octubre, que empieza e inicia en este mes, y es el de intervención contra el bullying, ¿sí? En el alumno mismo es el que va a ser interventor en cuestiones cuando empiecen a recibir el bullying. Y esto lleva sumado no solamente al alumno, sino también va el padre de familia, el maestro, en conjunto, en una coparticipación.
Dicho lo anterior y mostrando el cambio que se comienza a percibir en el ámbito educativo, entonces vamos a ver las diferencias conceptuales en seguridad. Tenemos la humana, que es la implementación de medidas necesarias para lograr satisfacción de necesidades en base de alcanzar la paz y el desarrollo. Asimismo, la seguridad pública es un conjunto de acciones que implementa el Estado para proteger la persona y el patrimonio. La seguridad nacional se relaciona con la defensa del Estado frente a posibles amenazas externas. Pero ¿qué es entonces la seguridad ciudadana? En cuestión de conceptual, creemos que es la protección de un grupo básico de derechos fundamentales para garantizar la dignidad e integración con la participación democrática. En cuanto a su aplicación, la seguridad humana aplica medidas orientadas a la prevención para reducir conflictos, obstáculos que entorpecen el desarrollo y promover los derechos humanos. La seguridad pública materializa el fin del Estado de garantizar seguridad como un bien supremo que debe preservar hacia la población. La seguridad nacional se enfoca entonces en lograr la autonomía del Estado. La seguridad humana está, en cuanto a su aplicación, orientada a la prevención para reducir conflictos, obstáculos que entorpecen el desarrollo y promover los derechos humanos. Sí, en cuanto a sus características de cada una de ellas de las seguridades, tenemos que la seguridad humana es una preocupación universal que es aplicable a todas las personas del mundo. Sin embargo, esta seguridad humana se enfoca en el individuo como un ente. La seguridad pública protege 3 valores esenciales que son la vida, la integridad de la persona, los derechos y libertades y el orden y la paz. Y la seguridad nacional considera al Estado como agente protagónico en la protección, en el interés nacional y desarrollo de medios de las defensas y amenazas externas principalmente. Esto es la soberanía nacional. Y la característica de la seguridad ciudadana entonces es la base de la seguridad humana, que garantiza derechos humanos, atañe a la libertad y considera la seguridad frente al crimen como un componente de la ciudadanía. En cuanto a sus dimensiones, las mismas 4, tenemos que la seguridad nacional protege de la nación frente a las amenazas y riesgos. Sí, voy a ser un poquito más breve. La seguridad pública tiene un acto punitivo, quizás de reinserción que no se ha logrado. La seguridad humana, la libertad de necesidades básicas y libertades respecto al miedo. Y la seguridad ciudadana es la prevención social, situacional, policía preventiva, justicia penal. Es toda una corresponsabilidad, es un ente más. Y termino diciéndoles que para poder que se dé la seguridad humana, esta coparticipación, tenemos al individuo, a la sociedad en el medio de todo, en el constructo de la policía, de todo aquello que sea cuestiones legales, para que la sociedad recupere esta seguridad que tiene también en ellos y que pueda ser copartícipe de la misma. Sí, les agradezco su atención.